Donald Trump compartió una historia personal sobre la fe, la pérdida y la redención que hizo callar a un concurrido ayuntamiento tras una simple pregunta de una niña de 8 años. Conmovió a todos hasta las lágrimas lo que sucedió a continuación. El salón de actos de la iglesia en Cityport, Luisiana, resonaba suavemente. Esa noche, el espacio reservado para comidas compartidas y estudios bíblicos los domingos tenía un aire inusual. Donald Trump estaba al frente del modesto salón, su presencia inconfundible. Esa noche se mostró inusualmente apagado, tal vez percibiendo la gravedad del evento. Su tez teñida de naranja y sus característicos gestos con las manos eran familiares para todos. En la multitud, una figura destacaba por su serena intensidad, mientras el público formado por familias, jubilados y residentes locales quería escuchar lo que tenía que decir. Lily, de 8 años, apretaba una vieja Biblia encuadernada en cuero contra su pecho, vestida con su mejor vestido de domingo. El libro tenía las páginas gastadas y las letras doradas descoloridas, era un tesoro heredado de su difunta abuela. Antes de llegar, la madre le susurró: puedes preguntarle, pero solo si eres lo suficientemente valiente y solo si lo dices en serio. Con el corazón palpitando en su pecho, Lily asintió. Durante semanas, había estado ensayando su pregunta, garabateándola en su cuaderno y murmurándola antes de dormir. Le pesaba en el alma, no era una pregunta de curiosidad infantil. Trump habló de sus temas habituales, políticas, logros y el futuro de Estados Unidos a medida que avanzaba la velada. La energía era tibia en comparación con sus mítines habituales, la multitud aplaudió o asintió ocasionalmente en señal de acuerdo. Lily apretó con fuerza los bordes de su Biblia con sus pequeñas manos. Se abrió el turno de preguntas finalmente. Una fila de adultos se formó rápidamente. Preguntaron sobre temas locales, políticas nacionales y elogiaron su icónica corbata roja. Cuando su madre le dio un pequeño empujón, Lily supo que era su momento. Dudó y su cuerpo se encogió en su asiento. Al ponerse de pie, sus piernas temblaban y su corazón latía fuerte, seguro de que toda la sala podía escucharlo. El parloteo de la sala comenzó a desvanecerse a medida que la fila avanzaba lentamente. Una niña pequeña con una Biblia de gran tamaño apretada contra el pecho fue notada por la gente. Los murmullos se extendieron. Trump la miró y su expresión se suavizó por un momento cuando llegó su turno. Preguntó con una voz sorprendentemente suave: ¿y cuál es tu pregunta, señorita? Los nudillos de Lily se pusieron blancos al apretar la Biblia con fuerza mientras tragaba saliva. Formuló la pregunta que había estado resonando en su corazón durante meses con una voz temblorosa pero que se negaba a quebrarse. ¿Qué significa Dios para usted, señor Trump? La sala quedó en absoluto silencio. El peso de la pregunta de la niña presionaba a todos, las miradas iban de ella a Trump. Trump no respondió de inmediato, a pesar de ser conocido por sus respuestas rápidas. Su actitud cambió al mirar a ella y luego a la Biblia que tenía en las manos. El aire en la sala pareció espesarse con la expectativa, atrayendo a todos al borde de sus asientos antes de que pudiera hablar. El silencio de Trump fue notable. Esta pausa le resultó inusual a un hombre que había construido su carrera a base de rápidas remontadas y una confianza inquebrantable. Su bravuconería habitual fue reemplazada por algo más suave, casi vulnerable mientras miraba a Lily durante un largo momento. Sus labios se separaron al ver la Biblia que ella agarraba, pero no salieron palabras. El pequeño cuerpo de Lily lucía aún más frágil bajo la mirada colectiva de la sala mientras se movía levemente. No tenía la intención de desafiar o provocar con su pregunta. Nacida de un profundo anhelo de comprender algo más grande que ella misma, había sido honesta. Esa sinceridad era más fuerte que cualquier debate político o consigna gritada. Permaneció en silencio la multitud. Como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, incluso el crujido de las sillas o la tos ahogada parecieron desaparecer. Trump finalmente se apoyó contra el podio levantando levemente la mano para estabilizarse. Comenzó con su voz más baja y firme que de costumbre. Esa es una gran pregunta. No es una pregunta para la que siempre he tenido la respuesta. Sorprendió a muchos la confesión. Trump admitía su incertidumbre frente a una multitud a pesar de ser conocido por su confianza inquebrantable. Su expresión cambió de nuevo al mirar a Lily, esta vez algo casi paternal. Yo también tenía muchas preguntas sobre Dios cuando tenía más o menos tu edad. Todos los domingos, mis padres me llevaban a la iglesia. Estaba sentado en los bancos,
mirando las vidrieras, preguntándome si Dios me escuchaba. Miró al público evaluando su reacción tras hacer otra pausa. Sus dedos golpeaban suavemente la madera mientras su mano descansaba en el borde del podio. La fe es como una escalera, mi padre solía decirme. A veces tienes miedo de caerte al subir un escalón, pero sigues porque hay algo que vale la pena alcanzar arriba. No entendí lo que quería decir en ese momento. Pensé que era para callarme. El público dejó escapar una risa débil, rompiendo la tensión. Sin embargo, Lily no sonrió. Esperando la verdadera respuesta que había pedido, sus ojos permanecieron fijos en él. Trump se inclinó hacia adelante y su tono se suavizó. La vida me planteó muchos desafíos a medida que fui creciendo. No estaba segura de poder seguir adelante debido a pérdidas, fracasos y momentos difíciles. No siempre sentí que Dios estaba conmigo en esos momentos. A veces se enojaba con él. Pensé que tal vez se había dado por vencido conmigo por completo. Permaneció cautivada la sala. No se trataba de frases ensayadas ni retórica pulida. Algo crudo, algo real. Dijo Trump con un tono de voz ligeramente más firme. La fe no significa tener siempre las respuestas, incluso en mis peores momentos cuando pensé que estaba solo. Hay un propósito, incluso cuando no ves el panorama completo. En juego hay algo más grande. Lily había perdido un poco el control de la Biblia. Miró de nuevo a ella. Sus grandes ojos brillaban bajo las luces fluorescentes. Para mí, Dios es ese propósito. No estamos acabados, incluso cuando caemos o fallamos. Él es el recordatorio. Incluso cuando parece que se va a romper, Él nos sigue diciendo que subamos la escalera. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y la multitud comenzó a murmurar suavemente, sintiendo que algo extraordinario estaba sucediendo. Pero antes de que el peso de sus palabras pudiera calar por completo, Lily apretaba la Biblia de su abuela contra su pecho cuando las lágrimas llegaron en silencio, una sola gota se deslizó por su mejilla. Sus hombros comenzaron a temblar mientras las palabras de Trump flotaban en el aire. Nadie se atrevió a interrumpir el momento cuando la multitud notó su presencia y sus susurros se hicieron más fuertes. De manera instintiva, su madre se inclinó hacia ella y le colocó una mano reconfortante en la espalda. Lily negó con la cabeza a pesar de que su pareja le susurró suavemente que estaba bien. Era algo mucho más profundo, no era tristeza. Al hacerlo, Trump tocó una parte de su joven corazón que había guardado durante mucho tiempo con palabras que ella no sabía que necesitaba escuchar. Trump se alejó un paso del podio con una expresión apagada, notando la reacción. Preguntó con dulzura cómo te llamas. Lily tartamudeó en un susurro. Con una leve sonrisa, dijo, es un nombre muy bonito. A veces las preguntas más sencillas son las más difíciles de responder. ¿Nos recuerdan lo que realmente importa? Con sus ojos llenos de lágrimas, Lily asintió sin apartar la mirada de él. Dijo en voz baja que su abuela también solía decir eso. Incluso cuando no lo escuchas, dijo que Dios siempre está escuchando. Trump expresó admiración y comprensión de forma tácita. Volvió a centrar su atención en la multitud tras respirar profundamente. Esta niñita acaba de hacer una pregunta que la mayoría de los adultos tienen demasiado miedo de hacer. ¿Saben? ¿Qué significa Dios para nosotros? Nos hace enfrentar nuestros miedos, dudas y defectos al mirar hacia nuestro interior. No es una pregunta fácil. El peso de sus palabras oprimía a todos en la sala en completo silencio. Lily parecía ser un símbolo de algo mucho más grande, no solo una niña con una Biblia. La valentía de ella cambió el tono de la velada, convirtiéndola en una reflexión profunda sobre la fe y la humanidad. Trump continuó con voz firme pero suave. Siempre buscamos respuestas fuera de nosotros mismos en este mundo. No es así, creemos que el poder, el éxito o el dinero llenarán los vacíos. Las respuestas reales nos hacen sentir incómodos. ¿Qué eligiendo? Las que nos hacen preguntarnos. Creo en qué. ¿Quién soy cuando nadie más me ve? Volvió a mirar a Lily tras hacer una pausa. Lily, gracias por recordármelo. Eres más sabia que la mayoría de los adultos. Lily no pareció notar los suaves aplausos de la multitud. Una mirada de orgullo silencioso reemplazó sus lágrimas. Miró a su madre, que le devolvió la sonrisa con los ojos brillantes, y se secó las mejillas con la manga del vestido.
Pero Trump cambió su tono, insinuando que la conversación no había terminado y la sala se adentraría más en su historia. Los aplausos se calmaron. La sala se quedó silenciosa, esperando las siguientes palabras de Trump. Sus ojos escudriñaron a la multitud antes de volver a posarse en Lily, moviéndose ligeramente en el podio. Su expresión mostraba pesadez, un peso que parecía venir de un lugar más profundo que la política o la vida pública. Trump comenzó cuando era joven, ahora con voz más suave. Pensé que lo tenía todo resuelto en un momento. Tenía ambición y planes para triunfar. Me di cuenta del poco control que tenía en realidad en un solo momento de mi vida. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. La multitud mostraba una curiosidad palpable al inclinarse hacia adelante. Trump parecía estar a punto de abrir una ventana a su vida privada, algo que rara vez hacía. Mi hermano Fred era una de las personas más amables y genuinas que he conocido. No podía entender del todo una luz, una onda que tenía en ese momento. Fred luchaba. Tenía demonios. No era suficiente ayudarlo, a pesar de nuestros intentos. Trump aclaró la garganta tras vacilar por un momento. Me sentí enojado cuando falleció. Enojado con Dios, conmigo mismo y con él. No podía entender por qué alguien con tanto potencial tenía que abandonar este mundo tan pronto, alguien tan bueno. El joven rostro de Lily tenía una expresión demasiado sabia para su edad, su mirada permaneció fija en él. En la sala, otros parecían igualmente cautivados, con expresiones de empatía e intriga. Trump dijo que se alejó de Dios durante mucho tiempo después de eso. ¿Por qué permitiría que eso sucediera si él era real? ¿Por qué me dejaría atrás y se llevaría a alguien como Fred? Agarrando el borde del podio, exhaló profundamente. Algo cambió entonces. Vi la cara de Fred en mi mente una noche, no sé si fue un sueño o un recuerdo. ¿Sonreía? Solía tener esa sonrisa enorme y tonta. No te enojes, Don, dijo. Trabajo que hacer tienes. El peso de sus palabras oprimía a la multitud en silencio. Solo la voz de Trump y el latido colectivo de los corazones llenaban el ambiente, mientras el débil sonido de los autos afuera parecía desvanecerse. La fe no consiste en comprenderlo todo, dijo con voz calmada. Confía en que hay una razón, aunque no la veas. Quizás el propósito de Fred era enseñarme eso. Su expresión se suavizó cuando se volvió hacia Lily. Te diré esto cuando me preguntes qué significa Dios para mí. Incluso cuando es difícil, Él es la razón por la que sigo adelante. Estamos aquí para algo más que para nosotros mismos, Él es el recordatorio. Incluso en los momentos más oscuros, Él es quien nos da esperanza. Los ojos de Lily brillaron sin derramar lágrimas. Agarrando la Biblia de su abuela con ambas manos, se irguió un poco más, como si fuera lo más preciado del mundo. Pero alguien del público levantó la mano, rompiendo el silencio y cambiando la dirección de la sala, justo cuando parecía sentarse en la gravedad de su historia. Un hombre se levantó al fondo del salón con la mano levantada. Tenía una expresión seria en su rostro curtido por años de duro trabajo. Uno se cruzaba por la calle sin pensarlo dos veces. Era el tipo de persona. Un mecánico, un padre, alguien que asistía a la iglesia esporádicamente. Atravesó el silencio como una campana. Trump dijo que sus palabras eran medidas y deliberadas. He intentado descifrar mi propia fe durante años. Me pregunto si todos hemos tenido demasiado miedo de admitir que estamos luchando al oírte hablar de ella de esta manera, sobre la ira, la duda y la esperanza. ¿Es eso parte del problema? Trump no dudó mucho tiempo antes de responder a la pregunta que pareció tomarlo por sorpresa. Su mirada se cruzó con la del hombre cuando se inclinó ligeramente sobre el podio. Creo que muchos de nosotros tenemos miedo de admitir que no somos tan fuertes como queremos que la gente piense que somos, comenzó diciendo. ¿Sabes? A veces parece que simplemente estás gritando al vacío, porque la fe no es fácil, es confusa y complicada. Pero eso es lo que lo hace poderoso. Se trata de intentarlo, incluso cuando no tienes todas las respuestas. No se trata de ser perfecto. El hombre volvió a sentarse con una expresión suavizada tras asentir. La voz de Lily se abrió paso entre la multitud, seguida de un murmullo de aprobación. Las palabras claras y firmes de mi abuela solían comparar la fe con plantar semillas, a pesar de su pequeño cuerpo. Tienes que creer que las verás crecer, aunque no sea de inmediato. Trump sonrió con una expresión genuina y tierna,
transformando su actitud reservada. Tienes razón al decir que tu abuela parece una mujer muy sabia. La fe crece de maneras invisibles, aunque no siempre brota como se espera. La conversación insufló nueva vida a la sala. La gente empezó a sentir, intercambiar miradas y susurrar en voz baja. La reunión informal estructurada se transformó en una reflexión compartida sobre los desafíos, dudas y momentos de gracia de la vida. Una mujer mayor levantó la mano con el pelo plateado recogido en un moño. Dijo con voz temblorosa que perdió a su marido el año pasado. Estoy enojada con Dios desde entonces. He perdido la fe por completo. ¿Es demasiado tarde para recuperarla? Con voz suave pero firme, Trump se acercó al borde del escenario. Dijo que nunca es demasiado tarde. La fe vuelve a ti en los momentos más tranquilos, cuando menos lo esperas, no se pierde para siempre. Con lágrimas brillando en sus ojos, la mujer asintió con la cabeza. En la sala, otras personas estaban conmovidas, algunas secándose las caras con pañuelos de papel, otras simplemente reflexionando en silencio. Quedó claro que la velada ya no se trataba solo de preguntas y respuestas, sino de conexión, y lo que vendría después no haría más que profundizar ese vínculo con las palabras de Trump en los corazones de los presentes. Una energía palpable de vulnerabilidad compartida llenaba la sala, no por el ruido. Eran parte de algo profundamente personal en lugar de esperar una charla política rutinaria. La simple pregunta de Lily abrió una puerta a la que nadie se había acercado antes y ahora nadie quería volver atrás. Trump miró la sala enderezándose. Dijo, «Sabes, he aprendido algo a lo largo de los años. La fe se manifiesta en los pequeños momentos, como cuando alguien te tiende una mano, te escucha en momentos de sufrimiento o te hace preguntas valientes, como Lily. ¿No recuerdan lo que importa esos momentos?» El público estaba pendiente de cada palabra en silencio. La voz de Trump transmitía humildad, tocando una fibra sensible, a pesar de haber sido autoritaria e inflexible en el pasado. Hizo un gesto hacia Lily. La fe no es solo algo de lo que hablamos, es algo que vivimos y se contagia. Una niñita me lo recordó esta noche. Lily sonrió levemente con las mejillas sonrojadas por la mañana. La sonrisa de la niña se ensanchó un poco más cuando su madre le susurró algo al oído. Trump Stumbekame Fermar. La fe tiene el poder de unirnos en una época en la que el mundo parece separarnos con política, opiniones y diferencias. Todos estamos subiendo la misma escalera, un paso a la vez, a pesar de nuestras diferencias. No se trata de ser iguales, sino de entendernos. Una ola de aplausos comenzó, lentos al principio pero ganando impulso. La gente se puso de pie aplaudiendo por el coraje de Lily al hacer su pregunta y por las respuestas de los presentes en la sala, no solo por Trump, sino por el momento en sí. Trump se inclinó hacia adelante una última vez cuando los aplausos se calmaron. Los dejo con esto esta noche. La fe no se trata de saber, se trata de creer. Pregúntense qué significa la fe para ustedes y no teman la respuesta, por incierta que sea. Aférrense a lo que encontraron esta noche que los conmovió, déjenlo crecer y compártanlo con las personas que más lo necesitan. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asentara antes de agregar. Hubo abrazos, apretones de manos y lágrimas, seguidos de aplausos en la sala. Los desconocidos intercambiaron sonrisas e historias en la sala después de entrar con gestos educados de aprobación. Reemplazó una esperanza silenciosa por un peso colectivo que se había quitado. Lily vio a Trump alejarse del podio junto a su madre. Se arrodilló un poco para que sus ojos estuvieran a la altura de los suyos al acercarse a ella. Dijo en voz baja pero sincera, «Gracias, Lily. Nunca pierdas tu coraje, tienes más que la mayoría de personas mayores». Extendió su pequeña mano para estrecharla de él y asintió. Dijo con voz firme, «Gracias, señor Trump, por responder». Trump se puso de pie, le dedicó una leve sonrisa y luego saludó a la multitud. La sala seguía animada por la charla cuando salió, la gente había cambiado por lo sucedido. Con voz suave pero decidida, Lily miró a su madre. ¿La abuela se habría sentido orgullosa? Con lágrimas en los ojos, su madre sonrió. Cariño, ella se habría sentido orgullosa. Habría estado asombrada. El mensaje claro persistía mientras el salón se vaciaba lentamente. En esas respuestas encontramos las partes de nosotros mismos que no sabíamos que nos faltaban. A veces,
Las preguntas más valientes conducen a las respuestas más inesperadas. Reflexiona sobre tu fe y compártela si alguien la necesita. Si la historia te tocó el corazón. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras, desafiantes y cercanas.